es Mónica Ortiz Hernández y hoy voy a hablar sobre los pilares de la toxicología o The Cornerstones of Toxicology. Bueno, en un principio vamos a tener que va a ser una disciplina dedicada a investigar los efectos nocivos de las sustancias químicas en seres vivos, siendo así que los primeros humanos, a través de enfermedades e incluso la muerte, se reconocieron consecuencias dañinas y beneficiosas. Entonces, la dosis, o sea, decimos, la dosis importa, las personas difieren y las cosas cambian en relación con el metabolismo y la biotransformación. En este caso, las etapas que van a suceder en el cuerpo, que más adelante vamos a hablar de ellas. Pero antes, ¿qué es la psicología? Su premisa de Paracelso sobre los venenos era que todo es veneno y nada existe sin veneno. Solo la dosis permite que algo no sea venenoso. En este caso, tenemos la evaluación de riesgos, va a implicar la identificación de peligros, la relación dosis-respuesta, la exposición y la caracterización del riesgo. Ahora tenemos un ejemplo aquí para entenderlo más, que es la radiación UV del sol. Pero bueno, para ese entonces tenemos que el riesgo lo vamos a definir como el peligro multiplicado por la exposición. En este caso, el peligro va a ser la radiación UV. Entonces, vamos a decir, exposición baja, 10 minutos. ¿Cuánto es? Pues un riesgo bajo. Ahora, exposición alta, que ya son 2 horas, vamos a tener un riesgo alto. Y bueno, el riesgo aumenta porque vas a multiplicar el peligro por el tiempo en el que está radiación por 10 minutos. Pues es un riesgo bajo, no tan alto. En cambio, si ya estás muchísimo más tiempo, ya indica un riesgo alto y mayores consecuencias. Ahora, la dosis crea el veneno, o como nos dicen, todo va a depender de la dosis. Toda sustancia química puede causar efectos tóxicos en cantidades elevadas. Ahora, un ejemplo que aquí vamos a poner que es muy común y que vamos a ver, pues yo creo que en la mayoría de los lugares o podría ser en zonas urbanas, muchas sustancias químicas provienen de las emisiones de vehículos e industrias y pueden inhalarse a diario. En este caso, el benceno, que causa irritación de ojos y vías respiratorias, cefalia y mareos. Exposiciones prolongadas pueden provocar supresión de la médula ósea y leucemia aguda, perdón. Y gran parte de nuestra exposición a compuestos químicos, por otro lado, em, es a través de la dieta y va a tener lugar al ingerir plantas alimentarias. Bueno, ahora vamos a hablar de las practicantes de la toxicología, que igual es muy importante. En primer lugar, vamos a tener a Lucrecia Borgia, que bueno, es un veneno en polvo a base de arsénico mezclado con vísceras de cerdo que se disimulaba fácilmente en salsas, vinos o jaleas. Al final, el método de extracción y la forma de incorporación en alimentos estuvo practicando un protoanálisis de dosis y matriz alimentaria, anticipando la idea de que la preparación y la presentación condiciona la potencia tóxica. De la siguiente manera vamos a tener a Catalina de Medici. Ella probó y estudió los efectos de brebajes tóxicos
en pobres y enfermos. Y como tercera vamos a tener a Catherine de Chais. Bueno, ella se especializaba en pociones letales y cosméticos tóxicos, vendiendo polvos de arsénico, extractos de belladona y brebajes a la nobleza que buscaba deshacerse tal vez de rivales. Ahora tenemos una presunta víctima de envenenamiento, que es Napoleón Bonaparte, quien pues murió de cáncer de estómago, pero sin embargo tiempo después eh, hicieron, eh, bueno, dijeron que se habían reportado niveles altos de arsénico en el cabello de Napoleón. Entonces llegaron a decir que fue realmente una intoxicación por parte de alguien y no una muerte de cáncer de estómago. Ahora tenemos la evolución de la toxicología. Unos datos que son muy importantes. Hay muchos, pero en este caso dos. El primero es el envenenamiento mundial. 2008, precisamente en China. Fue con melamina y fue en leche contaminada precisamente de polio. Pero es que, ¿qué es la melamina? Pues es un compuesto orgánico cristalino que destaca en su elevado contenido de nitrógeno y baja solubilidad en agua, que puede provocar insuficiencia renal aguda, formación de cálculos urinarios y hasta la muerte en niños expuestos, obviamente. En segunda ocasión tenemos dietilenglicol, perdón, dietilenglicol. Se utilizó como sustituto económico de la glicerina. Provocó intoxicaciones masivas al contaminar jarabes y medicinas orales, especialmente en países con controles sanitarios débiles. En este caso fue Perú, pero también tenemos que en otros países se encontró en la pasta dental, y en este caso fue en Estados Unidos. Ahora, los pilares o puntos clave que tenemos, en primero vamos a tener que la dosis importa. Y bueno, tenemos que las interacciones entre sustancias químicas y sistemas biológicos siguen una relación, ¿cuál? Dosis y respuesta. En segunda instancia tenemos que el cambio individual en la gravedad del efecto con la dosis también se va a denominar dosis-efecto. Y el cambio poblacional y la proporción de la población que responde a la dosis. O sea que las personas difieren. Va a existir una variabilidad poblacional y la toxicidad del compuesto. La relación cuantitativa entre la concentración de un xenobiótico en el organismo y la magnitud de su efecto biológico. Ok, la magnitud del efecto suele depender de la cantidad del xenobiótico a la que está expuesta una persona. En cualquier población va a existir un rango de sensibilidades a un xenobiótico. Ahora, la dosis determina el veneno y lo más importante, la dosis. Siempre va a ser muy importante. Ahora, vamos pues con otros ejemplos. Tenemos la toxina botulínica, que puede ser venenosa, pero también curar. A ver, ahora hablemos de Clostridium botulinum, que es formador de esporas comúnmente en el suelo. Las intoxicaciones por botulismo pueden transmitirse por alimentos y por heridas. Vamos a suponer un bebé que se lleva las manos a la boca, suele consumir las esporas que están en el suelo. Estas pueden germinar en el intestino del bebé y va a causar
pues desenlaces mortales. Ahora, como medicamento, la toxina tipo A puede utilizarse para controlar ciertas afecciones caracterizadas por contracciones musculares involuntarias y puede bloquearlas. Pues bueno, en este caso, la toxina se une a las terminaciones nerviosas en el punto donde los nervios se unen a los músculos y bloquea la liberación de acetilcolina, bloqueando así las contracciones musculares. En este punto, que las personas difieren, bueno, primero vamos a decir que eso significa que algunas personas pueden ser más sensibles a ciertos tóxicos debido tal vez a factores genéticos, edad, sexo, o estado de salud. Y otras personas pueden ser más resistentes a ciertos tóxicos debido a su constitución física o a la exposición previa a sustancias similares. Obviamente en todo esto va a influir la genética, ya que algunas pueden tener la predisposición genética a ser más sensibles. O la edad, ya sea de un niño, no va a tener lo mismo que una persona adulta. Pueden ser más vulnerables a los efectos o su sistema inmunológico en desarrollo o que ya está debilitado de una persona mayor. Y el estado de salud, que realmente creo que es muy importante porque, a ver, las personas con enfermedades preexistentes pueden ser más sensibles a estos efectos. Ahora es muy importante saber y considerar las diferencias individuales para poder evaluar un riesgo y tomar medidas. La comprensión de estas diferencias puede ayudar a prevenir, pues tal vez algunas exposiciones tóxicas y a desarrollar tratamientos más efectivos. Ahora, vamos a tener, en este caso, alergias a alimentos o una alergia alimentaria y fármacos. Un ejemplo, mariscos o un fármaco a la penicilina. Y bueno, por ejemplo, algunos alimentos van a representar aproximadamente el 90% de las alergias alimentarias, que es muy normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que casi en México. Igual, ¿cuáles son de mayor predisposición? Cacahuates, leche, trigo, huevos, mariscos, soya, crustáceos y em, en alguna ocasión frutos secos. Ahora, diferencias en los efectos del mismo producto químico en un solo individuo pueden observarse durante varias etapas de la vida. Como habíamos mencionado, no es lo mismo un niño a un adulto. Los dos tienen diferente predisposición a esto. Ahora, un concepto es la relación cuantitativa entre la relación de un xenobiótico en el cuerpo y la magnitud del efecto biológico que produce. En este caso, la magnitud del efecto de un xenobiótico suele ser una función de la cantidad de xenobiótico a la que una persona está expuesta o que llega a un receptor. Y tenemos que en cualquier población dada habrá un rango de sensibilidades a un xenobiótico. También por ello es muy útil saber la sensibilidad promedio de una población a un xenobiótico y cuál es la dosis que se requiere para provocar una respuesta tóxica. Ahora vamos a tener que existe una variación en la sensibilidad y susceptibilidad. En este caso, ya sea el grado de respuesta o predisposición de los individuos en la población. Se puede medir la proporción de la población que responde a cada nivel de dosis o el nivel de la respuesta a cada nivel de dosis. Un ejemplo, dos ejemplos que tenemos. eh,
En primera instancia tenemos la fenilcetonuria clásica, que es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en ambos alelos del gen de la fenilalanina hidroxilasa. Bueno, vamos a tener que una persona con un gen defectuoso está perfectamente sano porque el alelo no mutado produce suficiente enzima. Sin embargo, estos individuos heterocigotos son portadores de la enfermedad. Aún no la tienen, pero son portadores. En segunda instancia tenemos las variantes en la N-acetiltransferasa 2. Es una enzima de fase 2 responsable de la biotransformación de compuestos heterocíclicos y aromáticos, tanto fármacos como xenobióticos ambientales. Y bueno, en este caso se estudia más por su asociación con un riesgo modestamente mayor de cánceres, posiblemente debido a la exposición prolongada del cuerpo a sustancias químicas, fármacos o metabolitos. En esta ocasión vamos a tener que las cosas cambian. Bueno, cuando una sustancia química va a entrar al cuerpo, se adentra a un ambiente lleno de enzimas que la transforman en nuevas moléculas. Estos cambios, conocidos como biotransformación o metabolismo, alteran lo que finalmente se va a eliminar del organismo y determinan su nivel de toxicidad. Vamos a tener cuatro por los que va a pasar. La absorción, ya sea oral, respiratoria, etcétera. Vamos a tener la distribución, que en esta se va a repartir por la sangre, tejidos, así llegando a distintos órganos. Por tercero vas a tener el metabolismo, que enzimas específicas van a modificar la estructura química. Y por último tenemos la excreción, que son los productos resultantes que se van a expulsar ya sea por orina, o heces, saliva, entre otros. Y bueno, por lo general, la biotransformación va a reducir la reactividad de la molécula y, por tanto, su capacidad de unirse a sistemas biológicos, disminuyendo así su potencial de toxicidad. Y bueno, ya para finalizar, que esto va a estar un poco largo, pero vamos a dar como que un resumen un poquito. Pues bueno, tenemos que, bueno, en esta imagen que está en la parte derecha, vamos a tener lo que antes he mencionado de la absorción, distribución, metabolismo y excreción, pero vamos a explicarlo un poco más. La absorción se va a referir a la forma en la que los tóxicos entran al cuerpo. Y esto ya sea que puede ocurrir mediante la piel, por ejemplo, como los pesticidas que pueden ser absorbidos, la inhalación, ya sea de gases, partículas suspendidas en el aire y pues las llegamos a inhalar, y bueno, van a ser absorbidos por los pulmones. Y la ingestión, los tóxicos pueden ser ingeridos a través de alimentos o agua contaminada. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo que vamos a mencionar aquí, la absorción de plomo a través de la piel, que es un problema común en niños que pues juegan en agua contaminada de plomo. El plomo puede ser absorbido a través de la piel y les causa daños neurológicos y de desarrollo. Ahora en segundo vamos a tener la distribución. Se refiere como a los tóxicos. Se reparten en el cuerpo después de ser absorbidos. Eh, Son transportados, pues como habíamos dicho, sangre, tejidos a diferentes órganos y sistemas.
La distribución puede ser influenciada por factores como la liposolubilidad, eh, la capacidad de disolverse en grasas, en este caso, y la unión a proteínas. Un ejemplo que tenemos es el mercurio, que es un tóxico que se distribuye ampliamente por el cuerpo, incluyendo el cerebro y los riñones. La exposición crónica al mercurio puede causar daños neurológicos y renales. Ahora, tenemos el metabolismo como tercero, que se refiere a cómo los tóxicos son modificados químicamente en el cuerpo. Las enzimas específicas pueden convertir los tóxicos en metabolitos o menos tóxicos. El metabolismo puede ser influenciado por factores, pues ya sea la edad, el sexo, la genética. Y bueno, a ver, un ejemplo que podemos poner es el paracetamol. Es un medicamento que se metaboliza en el hígado. Sin embargo, en dosis altas, el paracetamol puede ser metabolizado a un compuesto tóxico que llega a causar daño hepático. Ahora tenemos, como cuarto y último, excreción. La excreción se refiere a cómo los tóxicos y sus metabolitos son eliminados del cuerpo. Los principales órganos de excreción van a ser los riñones, la orina y el hígado, las heces y bilis. La excreción puede ser influenciada por factores como la función renal y hepática. Por ejemplo, la excreción de plomo es lenta, puede acumularse en el cuerpo con el tiempo. La exposición crónica al plomo puede causar daños neurológicos y de desarrollo en niños. Y realmente todo esto puede variar dependiendo a los factores, como habíamos dicho, la vía de exposición, la dosis y la individualidad. Pero bueno, ahora sí, en conclusión, ah, ya en base a todo, ya no lo anterior, tenemos que, bueno, vamos a tener principalmente la diversidad biológica. ¿De qué hablamos de esto? Que cada persona absorbe, distribuye, metaboliza los químicos de manera distinta, como ahorita lo acabamos de mencionar. Todo esto que hablé al último de esta imagen es sobre eso, de la diversidad biológica que existe. Ahora, en segundo tenemos las dosis administradas, o sea, la cantidad ingerida o inhalada marca la línea entre efecto beneficioso, neutro o tóxico. Y por último tenemos la transformación, que pues las enzimas convierten los compuestos originales en metabolitos con toxicidad y eliminación diferentes. Y bueno, esos principios nos van a explicar por qué una misma sustancia puede ser inocua en unos y dañina en otros, haciendo imprescindible obviamente una evaluación de riesgos individualizada. Ahora, también es muy importante mencionar que el impacto de los tóxicos puede variar dependiendo a los factores. Y es fundamental entender que las personas difieren en su susceptibilidad a los tóxicos debido a los factores también antes dicho, que son los genéticos, ambientales, el estilo de vida que predisponen ellos. Ahora, los efectos tóxicos, además de eso, algunas personas pueden ser pues más susceptibles también debido a la constitución genética o a exposiciones previas, porque obviamente se tiene que tener una exposición para que todo esto inicie. Y la comprensión de estos factores pues es crucial para que una persona tome las medidas de protección y prevención. Y es que todo esto es un tema muy complejo que requiere realmente una comprensión profunda de los factores que van a influir en la respuesta de los tóxicos. Al entender tal vez la dosis, las diferencias individuales, la transformación de cierto tóxico, porque realmente recordemos que tampoco es lo mismo
Obviamente decimos que va a depender de la dosis, pero considero que también va a depender del tipo de tóxico, porque no todos son los mismos, pero sí, la dosis es lo principal y el tipo de tóxico también yo diría que es algo principal porque pues no todo va a ser lo mismo. Ahora, em, tenemos que, podemos tomar medidas para proteger nuestra salud y prevenir efectos devastadores en los tóxicos. Y eso sería todo. Espero hayan entendido acerca de este tema. Realmente es muy importante saber porque em, es un tema muy complejo que pues nos puede ayudar en algunos casos. Muchas gracias.